Amigos, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Médicas. Mi nombre es Amanda Bock y yo les acompaño desde México. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él se llama David y él es de Cuba. Bueno, amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan ustedes de poder grabar este podcast y poder compartir con la comunidad que tienen ustedes acerca un poco del conocimiento en relación con el tema de metodología de la investigación y poder hacer, digamos, una presentación, un debate. Muchísimas gracias. Gracias, David. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito más sobre ti? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Eres investigador? ¿Qué nos puedes decir sobre tu formación profesional? Bueno, yo soy de origen cubano. En mi país, en la Universidad de La Habana, estudié lo que es la licenciatura en periodismo. Me gradué en el año 2019 y en el 2020 llegué acá a México, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde comencé a estudiar la maestría en Ciencias Políticas. Y luego, pues casi unos pocos meses después de titularme en la maestría en Ciencias Políticas, comencé el doctorado en estudios socioterritoriales, también en la UAP. Y bueno, he hecho algunas investigaciones en relación con temas vinculados con la comunicación, en este caso también con la gobernanza, movimientos sociales, problemas sociales también. Actualmente me encuentro investigando el territorio de Cholula, acá en Puebla, en relación con la turistificación, el patrimonio cultural, y bueno, han sido los temas que más he abordado en este sentido. Muchas gracias, David. Pues es un gusto para nosotros tenerte el día de hoy aquí acompañándonos para hablar y compartirnos un poco sobre tu experiencia. Y pues tú nos vas a dar un poco sobre las herramientas para verificar la confiabilidad de las fuentes. Entonces, no sé si gustas empezar compartiendo tu pantalla y nos conversas un poquito sobre esto. Sí, claro. Entonces, vamos a comenzar, pues. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de las herramientas para verificar la confiabilidad de las fuentes. Yo creo que, no sé si te ha pasado igual que a mí, que muchas veces cuando nos vamos a enfrentar a una investigación, vamos a hacer un estudio, lo primero que hacemos, incluso antes de comenzar a escribir cualquier cosa, es nutrirnos de varias fuentes de información, buscar en revistas científicas, artículos, material incluso audiovisual, y en muchas ocasiones, ante tanta información que podemos encontrar, nos confundimos en cuál podemos usar o cuál quizás pueda ser fiable o no. No sé si te ha ocurrido en este sentido, te has encontrado en esta dinámica de no saber realmente cómo delimitar cuál fuente o no utilizar en tu investigación. Gracias, David. Sí, yo creo que, bueno, nosotros principalmente estamos en el área de la salud. Sin embargo, entiendo que al final del día, la parte de investigación, aunque el objetivo es diferente, seguramente, el problema principal siempre es saber si lo que yo encontré me va a ser de utilidad, tiene soporte de suficiente evidencia, es una fuente confiable, ya sabes. Entonces, ahora con los recursos del Internet y el acceso a la información, podemos caer en encontrar información errónea y tomarla como válida o concretamente correcta. Entonces, en el aspecto específicamente de medicina, pues eso puede ser un grave error, porque si tú tomas como verdad algo que vas a aplicar en un paciente, las repercusiones podrían ser severas si la atención no era la más correcta o incluso puede ser perjudicial. Así que sí, creo que es uno de los principales problemas. Claro que sí. Por ejemplo, hace relativamente bueno, hace ya como 2 años, sabes que estuvimos enfrentando la pandemia de COVID y uno de los elementos que más problemas también pues trajo, en este caso fue la difusión de algunos estudios o estudios que no eran tan confiables y se difundieron en el Internet, en las redes sociales, acerca de posibles curas también para el tema del COVID-19. Y esto trajo mucha desinformación. Entonces, precisamente en la rama de la medicina es bastante importante, aunque en las ciencias sociales también lo vemos que es sumamente importante este tema. Eh, Siguiendo, bien. El fenómeno, en este caso, de la fake news o noticias falsas, ha puesto sobre la mesa el problema de la desinformación. En este caso, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, en España, Miguel Arjona Sánchez, plantea precisamente que detrás de la fake news se esconde también las dificultades de enfrentar un nuevo espacio que no es otro que el ciberespacio, donde la información se mueve en flujos difíciles de aprender. Como estábamos comentando, las redes sociales, el Internet, el ciberespacio, ha hecho que muchas veces la cantidad de información que se difunde es mucha. Por tanto, para nosotros como científicos, ya sea desde el área de la medicina, las ciencias sociales o las ciencias exactas, es realmente un reto poder comprender, pues, cómo encontrar fuentes de información fiables, por dónde podemos nosotros redactar nuestros artículos o simplemente podamos informarnos para desarrollar nuestra labor profesional. Por otra parte, también el doctor en comunicación en la Universidad de Málaga, Jorge Salgado, plantea que las fake news o noticias falsas son una representación narrativa que busca desinformar y manipular a través de las redes sociales y otros medios.
Este fenómeno también tiene un debut en las ciencias a través de los montajes o las fake sciences y su posterior divulgación a la ciudadanía a través de los medios digitales. Estas fake news ponen en relieve, en este caso, el entorno de competencia científica, la mercantilización de la ciencia y los algoritmos noticiosos. Las personas que muchos estamos en el tema de la investigación sabemos que en el espacio cibernético podemos encontrar de forma rápida muchísima información. Simplemente googleando podemos encontrar mucha información. Sin embargo, también todas estas, digamos, contextos en el cual nos encontramos en cuanto a la ciencia, donde muchas veces los científicos se ven obligados a producir sistemáticamente nuevos artículos, estar publicando. La ciencia se ha convertido también, en algunos de los casos, en un objeto mercantilizable. Y por tanto nos faltan los ejemplos, los elementos donde vemos que se hace difícil discernir entre una fuente de información que sea real y una fuente de información que muchas veces está alterada o da un resultado que no es el correcto. Las causas pueden ser muchas, vamos a verlos a través del podcast. Una de ellas, como les decía, es la necesidad que tienen muchos científicos de publicar constantemente artículos. Les exigen, por ejemplo, en un año tienes que publicar 3, 4, 5 artículos y esto hace que esta pues, rapidez en cuanto a la producción científica muchas veces se pase por alto la revisión de la propia literatura que se está revisando. En otros de los casos también influyen factores que pueden ser políticos. Muchos de los científicos que hacen investigaciones en medicina, en ciencias sociales, en comunicación, pertenecen a organizaciones, pueden ser políticas o de otro tipo que tienen intereses también en relación con los resultados que va a salir de una investigación. Podemos pensar por ejemplo, un médico que está haciendo una investigación sobre los efectos que pueda tener el tabaquismo. Y podemos pensar que en dependencia también de quién está financiando este estudio, pues pudiera también interferir en los propios resultados. Por eso es importante que podamos conocer nosotros cómo leer, cómo buscar nuestras fuentes de información para poder delimitar lo que pueda ser útil de lo que por lo contrario pueda ser un sesgo de información. Bueno, de acuerdo con Alexander López Burul, quien es también un importante científico, en esta rama plantea que el incremento de estas ciencias falsas en los últimos años se debe a la mercantilización que ha tenido la propia ciencia. La ciencia ha dejado, digamos, un poco en el contexto actual, de ser solamente, digamos, para el desarrollo, el beneficio social, sino también se ha sumado, digamos, a esta ola globalizadora, donde pues también responde a intereses económicos y a intereses que son mercantilizables. Como les estaba platicando, depende muchas veces de quién paga la investigación, es lo que se escribe. Y cuando vamos a revisar nosotros como investigadores, pues una literatura determinada, tenemos que tener mucho cuidado acerca de quién es el científico que está publicando el artículo, de dónde sale, cuál es su referencia, a qué, digamos, qué posicionamiento tiene. Es importante para saber a quién estamos leyendo, o sea, contextualizarnos. Y por otra parte, tener en cuenta que muchas veces las revistas científicas, no en todos los casos, pero sí en ocasiones pasa, la rapidez con la cual se van haciendo las publicaciones en aras de tener una mayor producción hace que muchas veces se pierda de vista la propia revisión que debe tenerse en cuenta de los trabajos. Uno de estos mecanismos de revisión que debe de implementar cualquier revista o cualquier comité en este caso de tesis, es la revisión por pares, donde el estudiante o el investigador en este caso, una vez que termina su investigación, su artículo, lo transmite, lo envía a un comité que muchas veces puede saber quiénes son los que integran el comité o, por lo contrario, no conocer la bibliografía, la metodología que se ha empleado. Un ejemplo de lo que le estaba platicando, de cómo se ha visto, digamos, el terreno de la ciencia y de la propia producción científica influida por este fenómeno de publicaciones que muchas veces no son del todo, revisadas, es la revista PLOS Biology en el año 2016, cuando confirmó que el modelo de incentivos actuales para los científicos propicia en este caso estudios de poco impacto y con conclusiones que son erróneas o falsas, que no permiten en este caso maximizar el valor científico de las investigaciones, priorizando en este caso estudios pequeños con bajo poder estadístico, entre un 10 a un 40%, y el propio resultado de esta investigación de la revista PLOS Biology indica que la mitad de los estudios que se publican reportan conclusiones erróneas. Por tanto, vemos que el contexto actual en el cual se está desarrollando la literatura científica, pues debemos de tener mucho cuidado en relación con esto, porque no todo lo que se está publicando es realmente científicamente correcto. Bien. ¿En qué contexto entonces nos encontramos como profesionales, como investigadores? ¿En qué contexto se encuentra la publicación, en este caso de información científica, a través de revistas y a través también de los medios de comunicación? Acá yo les presento una imagen que es de una investigación médica que se publica en el año 1998 del doctor, quien es un gastroenterólogo británico, quien publicó en el periódico, en la publicación
sus investigaciones relacionadas con en este caso, enterocolitis autística. Y hace una relación, en este caso el médico, el investigador, en relación con cómo determinadas vacunas podían inducir hacia el autismo. Esta investigación se hizo muy popular, salió en muchísimos medios de comunicación, no solamente en revistas científicas, sino también en importantes medios, en la prensa, en las redes sociales. Hasta hace pocos años estaba repitiéndose en las redes sociales, aunque fue una investigación del 98. Apenas en el año 2011-2012 ya comenzó a hacerse una revisión de esta investigación. ¿Y qué planteaba Andrew? Planteaba en este caso que la vacuna combinada contra el sarampión, la papera y la rubiola inducía a que los niños pudieran ser autistas. Como yo les platicaba, alrededor del año 2011-2012 ya esta investigación, a partir de una segunda revisión que se hace y de otra investigación que se realiza, da como resultado que había sido, digamos, descontextualizada y que en este caso el investigador no había utilizado los métodos correctos, por lo que no había ninguna relación entre la vacuna combinada del sarampión, la papera y la rubiola con los niños que podían desarrollarse como autistas. Por lo tanto, ya queda desestimado. Sin embargo, el efecto negativo que causa esta publicación fue muy grande. Estamos hablando de muchísimos niños que durante estos años los padres decidieron no sufrir de este tipo de enfermedad. Entonces, ¿hasta qué punto muchas veces una investigación científica no revisada, una literatura que ha sido, digamos, hasta cierto punto metodológicamente no abordada correctamente, puede dar resultados desvirtuados, erróneos? Y como esto también con, digamos, la vorágine, la gran difusión de noticias que tenemos a través de las redes sociales y el Internet, puede convertirse en un impacto bastante negativo para las personas o los lectores que puedan hacer uso de este tipo de información. También está, y acá en la diapositiva pueden verlo, el especializado en este caso en el control y el manejo del dolor, quien publicó cerca de 20 estudios con resultados falsos, vinculados al éxito terapéutico de un grupo de analgésicos conocidos como inhibidores de la COX-2, modificando las pautas de tratamiento en el manejo del dolor postquirúrgico y promoviendo la venta de millones de dólares para laboratorios como entre otros laboratorios. O sea, este es otro ejemplo también de una ciencia no comprobada de médicos o investigadores en general que han hecho trabajos y han publicado trabajos que han tenido un impacto en su momento. Sin embargo, a la hora de revisar el manejo que se ha hecho de los métodos de investigación han sido erróneos y han llevado a resultados totalmente erróneos. En el caso del doctor, si investigan un poquito más van a darse cuenta que pues toda la promoción que le da a un cierto tipo de analgésicos tiene el fin de beneficiar a una empresa que en este caso principalmente fue quien pues cobraba muchísimo dinero por la venta de este tipo de analgésicos. Entonces, bueno, también se ve la influencia de determinada pertenencia, organizaciones que muchas veces financian estudios y que detrás de esto también llevan a resultados que benefician o pueden beneficiar a este tipo de organizaciones. Bien, también, pues en los últimos años, en los últimos 2, 3 años, con la pandemia de COVID-19, salieron muchísimas informaciones publicadas de revistas científicas de gran impacto y en medios de comunicación también importantes sobre cómo la ivermectina podía tener un impacto positivo en el tratamiento del COVID-19 y en los últimos meses también se ha estado hablando del impacto que tiene para el tratamiento del dengue, la enfermedad transmitida por el mosquito. Y vemos que también importantes medios como pues se han hecho eco de esto. Y han sido informaciones que luego, pues la comunidad científica ha refutado y ha sido bibliografía que ha sido totalmente descartada. Sin embargo, ha tenido en su momento un impacto. ¿Por qué les muestro estas imágenes? Porque a través de estas imágenes podemos ver cómo el contexto actual de la ciencia es de tener publicaciones, tanto que son totalmente certeras, como otro tipo de literatura científica que muchas veces viene influenciada por determinados intereses o muchas veces también los propios científicos desde las diferentes ramas pues no tienen un manejo adecuado de los métodos, de la metodología y llevan a este tipo de resultados. Por tanto, es importante tener en cuenta una revisión exhaustiva de la literatura, tanto en nuestro rol de productores de ciencia como si también tenemos que asumir un rol de revisores de este tipo de artículos. Es importante que tengamos esto presente. Según Durkheim, en 1986 plantea que existen diferentes tipos de fuentes de información y las clasifica principalmente en primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son las fuentes que nosotros de primera mano podemos tener, aquellas personas que son, digamos, que testigos oculares o que han vivido determinado acontecimiento. Por eso son primarias, porque podemos acceder a ellas y la información que nos dan es una información de primera mano. Este tipo de fuentes son sumamente importantes. Fuentes primarias las podemos encontrar en artículos, monografías, en tesis, documentos oficiales, conferencias, incluso en seminarios, películas o documentales. También están, según la delimitación que hace este autor, las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son todas aquellas que, cuando uno las consulta, citan
una fuente ya primaria. Por tanto, pudiéramos estar diciendo la citación que se hace de una fuente principal. Y estas podemos encontrarlos en antologías, artículos, tesis, documentales, documentos oficiales. Este tipo de fuentes de información, cuando estamos haciendo determinados artículos científicos, tenemos que tener mucho cuidado, porque en algunas ocasiones las fuentes secundarias hacen una interpretación de lo que dijo esa fuente primaria, y en esta interpretación, si no se realiza, si no se contextualiza, si no se tiene en cuenta, pues los elementos principales para que no se pierda el sentido de lo que dice la fuente primaria, puede tergiversarse lo que se está diciendo. Entonces, al consultar fuentes secundarias, yo siempre aconsejo remitirnos a la fuente primaria, de ser posible, para ver que lo que se está diciendo sea correcto, que no esté descontextualizado, que no diga algo que, pues evidentemente no sea lo que se quiso decir. Y están las fuentes terciarias, que son aquellas que identifican, recopilan o indizan fuentes sobre una disciplina o tema. Estas fuentes terciarias, en este caso pueden ser, por ejemplo, enciclopedias, portales de Internet, libros de textos, y pues son fuentes ya que se separan un poco más de estas fuentes primarias, tienen que ver ya con análisis, con recopilaciones que se hacen de documentos, por tanto están un poco más alejadas. Según vamos nosotros como investigadores tratando con cada uno de este tipo de fuentes, primarias, secundarias o terciarias, tenemos que tener en cuenta que según se van alejando de las fuentes primarias, pues tenemos que tener un mayor cuidado de su tratamiento. Y vamos a estar viendo en este podcast también, pues, cómo vamos a tener ese cuidado. Desde ahora les adelanto que uno de los elementos principales que al menos yo utilizo como investigador social es la triangulación de fuentes. Cuando estoy leyendo una literatura científica, en mi caso de ciencias sociales, siempre intento, cuando busco una conclusión, un resultado de un estudio, pues remitirme a otros estudios a ver hasta qué punto coinciden algunos autores o no coinciden. En este caso, cuando encontramos nosotros como investigadores que la literatura, al menos dos, tres investigadores coinciden en un criterio, en un punto de vista, podemos reafirmar que posiblemente sea correcto. Sin embargo, muchas veces cuando estamos buscando bibliografía, literatura científica, podemos encontrarnos con un artículo científico que se dice, se contrapone, en este caso tendríamos entonces que hacer una revisión de la metodología que aplica el investigador para poder determinar hasta qué punto, por ejemplo, es confiable, si aplicó una encuesta, hasta qué punto hay una cierta confiabilidad, un margen de error, si hizo una entrevista, bueno, a qué tipo de personas entrevistó, cuál fue el criterio de selección de la muestra que realizó, y todo esto puede darnos una visión de hasta qué punto puede estar o no correcta esta fuente. ¿Cómo verificar entonces las fuentes de información en una investigación científica ante este panorama desconcertante donde podemos encontrar tanto información científica correcta como información científica errónea o falsa? Bueno, el destacado investigador y comunicólogo también, Sampieri, quien es uno de los referentes teóricos más importantes para abordar los temas metodológicos, plantea que debemos hacernos ciertas preguntas para determinar la validez de una fuente de información. En primer lugar, plantea que debemos de preguntarnos, por ejemplo, acudimos a un par de bancos de datos, ya sea de consulta manual o por computadora, y pedimos referencias por lo menos de 5 años atrás. En relación con esta primera pregunta, lo que Sampieri nos está queriendo decir es, cuando vamos a consultar una literatura científica, debemos de tratar de buscar que por lo menos no sea mayor a 5 años de antigüedad. Por eso cuando hacemos investigación es importante, y sobre todo en la rama tuya, pues de la medicina, es sumamente importante buscar información novedosa, información de los últimos 5 años, incluso si puede ser de los últimos 3 años mejor. ¿Por qué? Porque es una información más fresca y poder contrastarla. En un segundo momento, Sampieri nos plantea que utilicemos en este caso la búsqueda a través del Internet y por lo menos busquemos en 3 fuentes de información diferentes. El Internet es una herramienta sumamente importante en los momentos actuales. Muchas veces nosotros como investigadores a donde primero recurrimos es a las publicaciones que se hacen desde Internet. ¿Y por qué? Porque cuando publicamos como científicos, cuando hacemos nuestras publicaciones, pues la mayor rapidez es la que va saliendo a través de las revistas digitales. Se publican casi que al instante que uno pues lo envía, se hace toda la revisión y se publica. Sin embargo, para que se publique un libro, se publique una revista ya en físico, en papel, muchas veces el tiempo demora más en cuanto a los recursos que se necesitan, en cuanto a buscar un editorial. Entonces, la información más fresca muchas veces la encontramos en Internet. Por otra parte, revisar como mínimo 4 revistas científicas. Bien, ¿y por qué digo y hago hincapié en este punto que plantea Sampieri? Porque no es revisar cualquier material. Muchas veces tenemos que revisar revistas científicas y es importante conocer qué características tienen estas revistas. En la medida en que sean revistas indexadas, que tengan ya cierta reputación, aquellas revistas que son más mencionadas, digamos, por otros investigadores, pues tienen mayor confiabilidad y tienen una mayor, digamos, mayor respeto y representación social. Bien, estas revistas científicas, en mi caso, como estudiante de doctorado del CONACYT, con beca del CONACYT, pues las que están indexadas precisamente al CONACYT, en mi caso,
tienen una mayor relevancia a la hora de buscar información. ¿Por qué? Porque sé que es información que está verificada, que está tratada y avalada por el CONACYT. En un cuarto punto, pues buscar en tesis, en disertaciones sobre el tema de interés. Muchas veces no encontramos un artículo científico publicado en una revista, sin embargo, al entrar en repositorios digitales de nuestra universidad o otras universidades, podemos encontrar tesis que son bastante esclarecedoras en cuanto al tema, en cuanto al objeto de estudio que estamos investigando. En el caso de estudiantes que, pues ya estamos hablando que son ya investigadores, que tienen un nivel de doctorado o están haciendo una instancia postdoctoral o ya son investigadores, lo más aconsejable es buscar ya, pues, tesis de nivel de doctorado, donde hay un mayor rigor en cuanto a la utilización metodológica y en cuanto a los propios resultados que se dan. También Sampieri plantea que un punto importante es localizar libros, o sea, no solamente la consulta de revistas científicas, sino también de libros. Bien, en un sexto momento, preguntarnos o plantearnos, consultar ya una fuente viva, una persona, un especialista sobre el tema que nosotros vamos a abordar. Y muchas veces incluso la propia consulta de esta persona, de esta fuente viva, que nos pueda dar una idea de cuál es el estado del arte del tema que estamos nosotros investigando, nos esclarece cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar a la investigación, si ha sido un tema ya extremadamente abordado o no. Fíjate si la revisión de la literatura llega a ser importante, que muchas veces cuando nos entrevistamos, cuando platicamos con una persona que es conocedora del tema que nosotros queremos investigar, muchas veces nos dice, bueno, pero este tema ya ha sido extremadamente abordado desde este ángulo, desde este enfoque. Mejor puedes cambiarle y puedes analizarlo desde otro enfoque. Y entonces nos estamos dando cuenta desde un principio, al entrevistar a una persona, a una fuente viva, que pues el tema que nosotros pensamos que quizás ha dado por muchísimos investigadores y desde un principio podemos cambiar nuestro tema de investigación o podemos darle o podemos reenfocar en este caso el tema. Bien, en un punto número 7, en este caso Sampieri plantea que debemos de buscar información de todo tipo, o sea, no solamente información escrita, sino también en hemerotecas, videotecas, filmotecas, o sea, en diferentes soportes, ya sea auditivo, ya sea visual, fotográfico, en video, pues mientras mayor cantidad de fuentes tengamos, es mucho mejor para poder contrastarlas. Y la literatura revisada debe de ser libre de juicios, intereses y presiones, tanto institucionales como políticas. Y este punto número 8 para mí, en mi experiencia como investigador, porque la literatura, tanto en la prensa como en la investigación científica, aunque no debiera ocurrir, pero muchas veces hay intereses y presiones tanto políticas como institucionales que nos llevan a reenfocar la investigación. Y tenemos que tener mucho cuidado en ello. ¿Cuántas veces no hemos escuchado investigaciones que se contradicen, por poner un ejemplo, en relación con el consumo del café? Unas dicen que es bueno, otras dicen que es malo el consumo del café hacia la salud. Sin embargo, en muchas ocasiones también se ha podido descubrir que estas propias investigaciones han estado financiadas o han estado apoyadas por ejemplo, grupos cafetaleros de determinado país. Evidentemente, si estamos frente a una investigación financiada en parte por los grupos que tienen un interés económico en que salga un resultado, pues desde ese primer momento podemos ya empezar a cuestionar la veracidad de esa investigación. Por eso es importante que cuando vayamos a revisar la literatura, también busquemos quién es el investigador, quién es el que escribió la investigación y una referencia básica de dónde estudió, de cuál ha sido su desarrollo, incluso hasta quién pudo haber financiado el proyecto de investigación. Todo esto nos va a contextualizar para poder saber el tipo de literatura que estamos revisando. A continuación les planteo entonces algunos consejos o algunas herramientas que pueden ser útiles para ustedes para verificar en este caso la confiabilidad de la fuente. En un primer momento tenemos acá 6 puntos principales. El primero que yo les planteo es la revisión por pares. El primero es la revisión por pares. El segundo es el análisis de la metodología de la investigación, o sea, analizar qué métodos ha empleado el autor, ese autor que nosotros vamos a utilizar como literatura para nuestro estudio o para nuestra lectura. En un tercer momento, la consistencia con fuentes confiables previas. Bien, o sea, buscar fuentes que anteriormente hayan escrito sobre ese tema y ver hasta qué punto hay una congruencia o no. Bien, el examen también de la calidad de la publicación, conocer este artículo, dónde se publicó, qué reputación tiene la revista que se está consultando, quién ha sido el investigador, cuál ha sido su trayectoria, todo esto va a ser importante. En un quinto momento también verificar la afiliación institucional del autor. Y esto tiene mucho que ver con la diapositiva anterior que les estaba yo presentando. La afiliación, o sea, el lugar donde pertenece el autor, en este caso que estamos nosotros revisando, el investigador, nos puede decir si tiene algún tipo de interés o si, por ejemplo, la investigación puede estar, digamos, influenciada, puede estar coartada por algún tipo de interés que tenga en relación con alguna institución a la cual pertenezca. Bien, y en un sexto punto, digamos, la evaluación de posibles conflictos de interés. Bien,
conflictos de interés entre lo que está investigando y algún interés personal que tenga el investigador o, como yo les estaba platicando, alguna institución a la cual pertenezca. Vamos a comenzar viendo con detalle cada uno de estos puntos para que ustedes puedan tener en cuenta, ya sea en el momento en que vayan a escribir un artículo científico o en el momento en el que vayan simplemente a consultarlo para tener una información certera. La revisión por pares sería en este caso la primera. Y vemos que, pues, ¿en qué consiste en este caso la revisión por pares? Bueno, uno de estos mecanismos de revisión que tienen tanto los libros como los artículos de revistas científicas es la revisión por pares. Por pares no es más que someter los escritos o nuestros artículos científicos a un proceso de arbitraje. ¿En qué consiste este arbitraje? Muchos de los que quizás nos están escuchando y han hecho tesis de licenciatura, de maestría o quizás hasta de doctorado, y saben que este arbitraje no es más que la revisión por parte de un grupo de expertos en el tema que nosotros estamos investigando, y este grupo de expertos muchas veces es seleccionado por la revista en la cual vamos a publicar o por la institución educativa a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, estos organismos hacen una selección de especialistas, de personas conocedoras del tema que nosotros hemos investigado y hacen un proceso de arbitraje para determinar si el artículo que se va a publicar, que se va a defender como parte de una titulación, pues está correcto en cuanto al manejo de fuentes, al manejo teórico, metodológico, etcétera. Por tanto, este proceso es bastante importante. Generalmente la revisión corre a cargo al menos de 2 personas, aunque generalmente son 4 o 5, se trata de que sean números impares, los árbitros que determinan la calidad y el trabajo metodológico que se ha hecho, en este caso, de la investigación. Y los valores que se intentan, digamos, que conservar son valores que son básicos de la investigación científica. Por ejemplo, la credibilidad, el reconocimiento, la honestidad y, digamos, que lo más posible, en este caso, la mayor imparcialidad posible. Bien, para que la información sea lo más veraz posible. La clasificación por pares, cuando se realizan, digamos, estos arbitrajes, se seleccionan los árbitros que van a estar determinando si un trabajo científico es correcto, si se tiene un manejo teórico-metodológico adecuado, generalmente son de 3 tipos. Pueden ser una revisión por pares conocido, cuando el autor o investigador saben quiénes van a ser sus árbitros y los árbitros saben quién va a ser el autor. Sin embargo, esta revisión por pares, cuando son conocidos, muchas veces trae o puede traer también como consecuencia que al conocer quién es el autor del artículo, pues se limiten los árbitros a hacer determinadas sugerencias, determinados señalamientos, y por tanto muchas veces se permite el segundo tipo o se prefiere el segundo tipo, que es el anónimo. Y es cuando una de las partes, el autor o el árbitro, no conoce quién es la otra persona. Bien, quizás los árbitros saben quién es el autor o el autor sabe quiénes son los árbitros, pero uno de ellos desconoce. Y bueno, el preferido en este caso, tanto por las revistas como por las instituciones educativas, es la revisión por pares a ciegas, donde el árbitro no sabe a quién está revisando y el autor del artículo tampoco sabe quién va a ser su arbitraje, ¿bien? Y por tanto se realiza una revisión tratando de conservar, en este caso de preservar la, digamos, la confiabilidad de la información, y los árbitros hacen una serie de sugerencias o recomendaciones en pos de que luego el autor pueda solucionarlos y pueda haber una publicación mucho más correcta, mucho más certera de lo que se está presentando. Puede ser que los árbitros hagan una recomendación en cuanto al manejo teórico-metodológico, a la presentación de la información, al estilo en el cual el autor ha escrito su artículo, pero digamos que esta herramienta, que es la revisión por pares, en mi experiencia se me hace muy útil porque en muchas ocasiones nosotros como investigadores casi nos enamoramos de lo que estamos presentando, de nuestro trabajo, porque nos lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y no nos damos cuenta de los errores, digamos, o no nos damos cuenta también de las limitaciones que pueda tener nuestro propio estudio, tanto en la teoría, en la metodología o quizás en la forma de abordar el tema. Y cuando una persona ajena a este tema, pues revisa la investigación, muchas veces saltan a primera vista errores o posibles elementos que puedan ser mejorados. Por tanto, es un elemento bastante importante y bastante útil para mejorar precisamente nuestro trabajo o nuestro artículo científico. Vemos que el informe de los resultados de la revisión por pares puede ser de 3 tipos. Puede ser cuando los árbitros en general se ponen de acuerdo y dicen, bueno, el trabajo tiene una buena presentación, un buen manejo teórico-metodológico y por tanto está aprobado, es un trabajo excelente y está aprobado para su publicación inmediata. Debemos de tener en cuenta que todo trabajo, así debería ser, que se publique en una revista o que se defiende como parte de una tesis, debe de ser aprobado totalmente por el arbitraje, siendo una publicación, en este caso, con una calidad excelente en cuanto al manejo de las herramientas teórico-metodológicas. Bien, o sin embargo, en este caso pudiera ser aprobado para publicar siempre y cuando se realicen las modificaciones sugeridas por los árbitros. En este caso, los árbitros pueden haber encontrado algunos elementos a mejorar, a solucionar y hacen una serie de recomendaciones
a la persona o en este caso al investigador, para que lo solucione y una vez que estén solucionados se vuelva a revisar, se aprueba y está listo para su publicación, o por lo contrario, pudiera ser rechazado y se hacen una serie de comentarios pertinentes del por qué no fue aceptado el trabajo. En la mayoría de los casos, cuando un trabajo es rechazado por el arbitraje, en este caso por pares, generalmente es porque es insalvable el manejo metodológico que se ha hecho. Pudiera en este caso estarse haciendo generalizaciones sin que haya una muestra representativa, o por lo contrario, el manejo teórico, los autores que se han consultado no son los referentes fundamentales, o sea, son realmente trabajos que cuando son rechazados no tienen, digamos, una solución a corto plazo. Bien. La importancia que tiene esta revisión por pares es que le da una validación de la calidad del contenido científico. Por tanto, una investigación, una literatura que ha pasado por todos estos filtros, generalmente las revistas indexadas, el primer filtro que tienen es la revisión por pares y de ahí se determina si se aprueba o no se aprueba. Por tanto, una vez que ha pasado por este filtro, aproximadamente de 3 a 5 personas que son los que revisan, pues ya sabe la persona que está consultando esta fuente que generalmente es un contenido de calidad, que está validado, que está revisado y que por tanto tiene una mayor confiabilidad de la información que se está consultando. Bien, también la persona, el investigador o el consultor que va a esta información puede tener la certeza de que esta información ya ha sido filtrada, que quizás la información que pueda ser engañosa o que pueda ser errónea, pues no está en el trabajo, ha sido desechada y que es una información lo más exacta y confiable posible. Y bueno, que tiene cierta garantía de rigor académico y que por tanto puede ser utilizada en nuestros trabajos y puede ser citada en este caso en nuestros trabajos. Por eso es que esta herramienta es sumamente importante para verificar la calidad de la literatura que estamos revisando o no la propia calidad del trabajo que nosotros estamos presentando. Generalmente, el proceso para la revisión por pares se realiza primero a través de la selección de revisores cualificados. Este proceso implica la selección primeramente de revisores que sean cualificados, que conozcan el tema, que puedan evaluar de manera objetiva el contenido que se está presentando. Evidentemente, si estamos hablando de medicina, pudiéramos estar hablando de oncología, por ejemplo, pues se trata de buscar especialistas en el tema de oncología, específicamente en ese tema que se está tratando. En el caso mío, como científico social, he realizado investigaciones que tienen que ver con los movimientos sociales, como el generado, por ejemplo, en Puebla en el año 2020, donde una serie de estudiantes hicieron una megamarcha en la universidad y se convirtió en un gran movimiento de protesta en contra de la violencia en el Estado. Y pues las personas que hicieron el proceso de revisión por pares fueron precisamente especialistas en este caso en el tema de la ciencia política y en el tema de los propios movimientos sociales, lo cual pues luego me dieron un reporte de ciertas adecuaciones que pudiera haberle hecho yo a mi trabajo. Por ejemplo, entre algunas de las recomendaciones que me dieron en ese momento fue que los nombres que yo había citado de personas claves que me habían dado entrevistas, yo los había citado en el trabajo y me habían dado información que era sensible, que podía ocasionarle determinados riesgos. Y entonces los revisores me aconsejaron quitar los nombres de estas personas y citarlos a través de letras para no identificar sus nombres y de esta manera proteger su identidad. Esto es, por ejemplo, un elemento que les digo yo, una anécdota que les estoy contando de hasta qué punto puede ser importante o no la revisión por pares. Bien, luego se hace un análisis de la metodología. Los revisores, además de hacer una revisión, valga la redundancia, del contenido presentado de manera general, ponen mucho énfasis luego en el tema metodológico. ¿Cuáles fueron las herramientas utilizadas? Si se hizo una encuesta, si esta encuesta es representativa o no. Si se hace una entrevista, ¿cuáles fueron los criterios de selección de las personas entrevistadas? Etcétera. Y en un tercer momento, pues las recomendaciones para la mejora del trabajo. Bien, que pudieran ser aceptados desde primera instancia, pudiera ser recomendado ciertas mejoras para luego publicarlo o pudiera ser rechazado. Y en este caso, pues como les estaba platicando, la revisión por pares trae como consecuencia pues la validación de que sea un contenido original, de que la persona no haya copiado y pegado, no haya hecho un plagio de la información que está presentando, que sea un contenido propio. Mejora también la credibilidad porque muchas veces estos revisores, cuando se tratan sobre todo de especialidades que no son de ciencias sociales, por ejemplo, muchas veces se incorporan en el grupo de revisores tanto especialistas en el tema como también profesores que vienen del área de la redacción, de la propia presentación del trabajo, para poder darle una mejor forma, una mejor redacción a este tipo de trabajos y que tenga una mayor credibilidad y una mejor presentación. Y además, este tipo de herramientas permite también el fomento de avance científico, del avance de la propia ciencia, porque garantiza la publicación de información científica relevante y confiable, que puede ser utilizada para la posterior consulta en relación con estos temas. Una segunda herramienta que puede utilizarse metodológicamente para la revisión, en este caso de
la propia literatura que se está revisando, es el análisis metodológico que se hace. La metodología es sumamente importante. Cuando vamos nosotros, ya sea como consultores o simplemente como vamos a revisar una investigación para poder utilizarla para nuestra clase, si somos profesores o para nuestro artículo científico, es importante saber qué metodología, cuáles fueron los pasos que dio el investigador que hace este trabajo, cuáles fueron los pasos, las herramientas, cómo llegó a estos resultados, porque en muchas ocasiones revisamos los resultados, las conclusiones y no tenemos en cuenta qué métodos se utilizaron o no entendemos del todo cómo se utilizaron estos métodos. Si no revisamos bien la metodología, podemos estar incurriendo en un error. Quizás la bibliografía que estamos revisando, el autor, no fue lo suficientemente estricto con la metodología que empleó y por tanto el resultado no es del todo confiable. Bien, y también hago un paréntesis acá. Muchas veces las fuentes que nosotros consultamos, la literatura que estamos revisando, no necesariamente el autor que lo escribió tenía el fin de generalizar sus resultados. Muchas veces consultamos un artículo y este artículo el autor deja claro que el fin de su artículo es precisamente un sondeo del estado del arte de lo que está investigando. Por tanto, no es una investigación representativa, a lo mejor no entrevistó a una cantidad suficiente de personas o no ha encuestado una cantidad suficiente de personas, sin embargo, te da una idea con una pequeña muestra de cómo puede estar la situación. Bien, y puede ser utilizada, pero siempre nosotros al citar este tipo de trabajos donde vemos que la metodología no es del todo fuerte, debemos de pues plantear cuáles son sus limitaciones. Deben de plantearse cuáles son sus limitaciones y dejarlo claro en nuestros artículos científicos. En este caso, pues, en cuanto a la metodología, debemos de revisar que no existan ambigüedades. Bien, por ejemplo, que el autor en sus objetivos haya planteado que va a investigar, por poner un ejemplo, cuáles son los efectos que tiene el consumo de un medicamento, bien, y que luego en su metodología diga que simplemente hizo un sondeo a 30 pacientes, bien, cuando la muestra es demasiado pequeña para llegar a una generalización. Entonces debe de revisarse que no existan este tipo de ambigüedades. Debe además de adecuarse el diseño. Debe ser un diseño, en este caso, que sea lo más fuerte posible, el diseño de la propia investigación. Cuando hago referencia al diseño de la investigación, me estoy refiriendo a cómo se van a presentar los resultados. Bien, ¿cómo vamos a presentar nosotros los resultados? Vamos a empezar redactando, presentando los resultados de nuestra investigación por la parte cualitativa, bien, por las explicaciones, o vamos a comenzar hablando de cifras de parte cuantitativa o vamos a ir entrelazando lo cualitativo con lo cuantitativo. Este diseño de la investigación, cuando revisamos, debe de ser lo más adecuado en relación con los objetivos que se plantea el autor. Bien, para así de esta forma poder garantizar que haya una validez de los propios resultados. Bien, muchas veces el autor que estamos consultando, el diseño de la investigación no se corresponde con los objetivos que planteó. Puede ser que en los objetivos haya planteado que quiere describir cuáles son los efectos de determinado medicamento o cuáles son los efectos de la aplicación de una política pública, por ejemplo. Sin embargo, cuando vamos a su metodología y a la presentación de estos resultados, son puramente cuantitativos. Entonces, no puedes explicar un fenómeno si solamente te basas en lo cuantitativo. Bien, ahí hay una incongruencia y eso tenemos que tener cuidado a la hora de consultarlo. En un tercer momento, la replicabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que una metodología que ya está descrita por un autor pueda ser puesta en práctica, pueda ser contrastada por otros autores, pueda ser verificada. En ocasiones, cuando hacemos un estudio, ya este se ha hecho en el mismo lugar, pero años antes, y nosotros lo que queremos ver es si un fenómeno se sigue manifestando de la misma forma o ha cambiado. Por ejemplo, en mi tema de investigación de doctorado, yo estoy investigando de qué forma la turistificación ha afectado la dinámica de vida de los cholultecas. Bien, sabemos que Cholula es un pueblo mágico y esta turistificación ha influenciado la manera de vivir, incluso la propia dinámica de vida de los cholultecas. Sin embargo, cuando yo hice mi revisión bibliográfica, yo detecté que había ya una autora, también de nivel de doctorado, que había realizado una investigación muy parecida, pero hasta el año 2017. Y mi investigación empezaba en el año 2020. Entonces, yo, a través de mi estudio, si reviso la metodología de esta autora, puedo determinar hasta qué punto puedo replicar su metodología y puedo, digamos, verificar los resultados o contrastar los resultados de la autora. Es importante revisar esta parte. Por otra parte, también tener siempre en cuenta la ética y el cumplimiento normativo. Deben cumplirse en este caso los estándares éticos y normativos de cualquier investigación, que son principalmente la objetividad, lo más que se pueda, y conservar en este caso la privacidad de las personas que nos informan determinados datos, tener en cuenta las leyes y el consentimiento informado. Vemos que trabajamos con personas que nos están dando información sensible, como me pasó a mí en el caso de aquellos estudiantes que habían participado en el movimiento social aquí en Puebla, que habían hecho protestas, que habían tomado la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y yo los había entrevistado. Sin embargo, primero, yo tuve que tener en cuenta
que me dieran su consentimiento escrito de que iban a estar, o sea, su criterio, su entrevista iba a estar presente en mi investigación. Segundo, tuve que tener en cuenta su privacidad, no declarar sus nombres. Bien, y también, pues evidentemente, de la forma más ética poder presentar estos resultados que no afecten la credibilidad de los agentes que intervienen. Bien, y en un quinto momento, el análisis de los datos. Debemos de tener acá presente que los datos recopilados, los criterios que se están interpretando, deben de analizarse. Bueno, hasta qué punto el autor puede llegar a estos resultados que me está presentando con esta metodología que ha dicho que empleo. Bien, y de esta forma podemos tener una visión general de si la literatura que estamos revisando tiene un correcto manejo teórico-metodológico. Bien. Una tercera herramienta a la hora de revisar una fuente, una literatura, para poder saber si es confiable o si no es confiable, es la consistencia de las fuentes previas. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, cuando consultamos una tesis, un artículo científico, encontramos información que nos salta a la vista porque no hemos escuchado de ese tema, no habíamos leído sobre ese tipo de resultados y por tanto, generalmente es bueno que nosotros busquemos al menos 3 o 4 fuentes de información que podamos triangular. ¿Qué significa en este caso triangular? Que podamos ver que lo que nos está planteando este autor sea congruente con lo que otros autores anteriormente han planteado en relación con ese tema. No necesariamente tienen que coincidir los 3 puntos de vista. A veces las investigaciones pueden tener contradicciones. Puede ser que un autor encontró algo diferente a lo que los anteriores encontraron. Pero ahí es donde nosotros como investigadores tenemos siempre, de una forma ética, que plantear, bueno, estos 2 autores plantean este criterio, llegan a estos resultados en sus investigaciones, sin embargo, este autor se contrapone al criterio planteando estos elementos. Bien, entonces es la forma en la cual presentamos estas fuentes donde, digamos, está digamos, la importancia de lo que estamos haciendo. Bien, plantear en este caso, si estamos investigando y vemos una fuente y hacemos una triangulación y encontramos que se asemeja los resultados a otra fuente, podemos decir, bueno, es totalmente, o al menos es verídica, bien, es real. Sin embargo, si una de estas fuentes se contrapone con todo lo que han dicho fuentes anteriores, sí podemos citarlo, pero haciendo referencia a que se contrapone. De esta forma, como investigadores, vamos a estar librando nuestra responsabilidad de que haya algún error metodológico. Nosotros ya estamos planteando que se está contraponiendo a lo dicho por autores anteriormente. Bien, y digamos que a la hora de triangular las fuentes debemos de buscar siempre que estén en revistas indexadas, que sean fuentes confiables, usar la base de fuentes confiables establecidas para mantener una coherencia, una confiabilidad. Pueden ser fuentes de información que sean revistas, como yo les platicaba, indexadas o sean tesis de universidades reconocidas, bien, o autores que sean especialistas en el tema. Y evitar lo mayor posible, bueno, información que sea contrastante, información que no pueda, digamos, verificarse su certeza a través de la revisión bibliográfica. Bien, como yo les planteo aquí, la triangulación de la información se puede realizar desde múltiples fuentes confiables. Vemos en la imagen que, pues, estamos viendo se hace un triángulo. ¿Por qué? Porque vemos 2 fuentes de información que pueden tener elementos en común, elementos diferentes, y que pueden aportar a la información nueva, que es finalmente la información que nosotros como investigadores estamos creando, bien, estamos publicando. Y para hacer esta triangulación, podemos emplear 2 métodos principales. Una es cruzar diversas fuentes confiables, fuentes que sean ya verificadas, bien, y tener diversidad de fuentes de información, o sea, no casarnos simplemente con una sola fuente, con una sola revista, con un solo autor. En la medida en que tengamos mayor cantidad de fuentes de información, pues va a ser mucho más rica, digamos, nuestro capítulo teórico-metodológico, y la información que estamos presentando tiene mucha mayor validez, mucha mayor repercusión. Incluso esto no solamente se aplica en la investigación científica, en el periodismo también pasa igual. Cuando nosotros como periodistas estamos realizando, en este caso, un artículo periodístico, a veces consultamos una fuente institucional, por ejemplo, una institución que nos está hablando de un tema y nos dice algo que nosotros como periodistas podemos saber que no es real. Sin embargo, tenemos que triangular la fuente para saber que no es real. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, pues vamos al pueblo, vamos a las personas y los entrevistamos a ver qué cree usted sobre esto que está diciendo tal fuente institucional. Muchas veces las personas contradicen lo que está diciendo esta fuente, este político, y de esta manera hacemos una triangulación y evidenciamos que hay un elemento que es falso. Bien, por tanto, la triangulación de la información no solamente es de la investigación científica, sino incluso desde la comunicación también se emplea. Bien. Otro elemento que debemos de tener en cuenta a la hora de revisar una bibliografía, a la hora de tomar literatura como básica, voy a 3 puntos principales. Para saber la calidad de una publicación, debemos de ver, en primer lugar, la revista o la fuente de publicación.
En la medida en que esta revista o esta fuente donde ha sido publicado el artículo, el libro, bien, tenga una mayor reputación, sea mayormente citada por otras fuentes, sea indexada, tenga determinados reconocimientos, pues va a ser mucho más fiable. En la medida en la cual tenga una política de revisión también por pares, evidentemente va a ser una fuente mucho más fiable para nosotros citarle nuestros trabajos. Bien, un segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es la evaluación del artículo. Debemos de hacer una revisión primero de la metodología. Si hay un análisis estadístico, por ejemplo, si se ha aplicado alguna encuesta, debemos de ver si es representativa o no, qué fórmula se utilizó para hacer, digamos, seleccionar la muestra, si se hizo una entrevista, cuál fue ese criterio de selección de los entrevistados, porque muchas veces podemos obtener un resultado porque entrevistamos solamente a un grupo de personas que tienen un mismo estatus socioeconómico o un mismo posicionamiento en relación con un tema. Bien, y debemos de revisar también los resultados y conclusiones si se corresponden, en este caso, con el análisis estadístico y con la metodología que se plantea por parte del autor. Bien, y en un tercer aspecto que debemos de tener en cuenta es la credibilidad del autor. Por eso siempre que revisamos un artículo, una publicación, un libro, debemos de ver quién o quiénes, en el caso de que sea un colectivo de autores, son los que están publicando una información en relación con un tema. Bien, ¿cuál es la experiencia que tienen en relación con ese tema? ¿Cuál es la afiliación que tienen si pertenecen a un partido político? Si la universidad donde están pertenece en este caso a una institución específica o si pertenece a un grupo social determinado. Bien, porque eso puede estar influenciando o puede tener determinada influencia para que un resultado sea de una determinada forma. Y un quinto paso que podemos estar teniendo en consideración es la verificación de la afiliación institucional del autor. Eso tiene mucho que ver con lo que les estaba platicando. Conocer la institución, las organizaciones políticas, académicas, sociales, donde participa o con las cuales simpatiza el autor, pueden ser importantes para conocer hasta qué punto estos resultados corresponden a una metodología apropiada o son frutos de una manipulación. Yo les cuento una anécdota. Hace unos años, cuando yo estaba en la maestría, me acuerdo que tenía una compañera de estudio que ella estaba investigando sobre el tema de las elecciones en Venezuela. Y ella consultaba solamente bibliografía que era marxista y principalmente relacionada con esta tendencia del llamado socialismo del siglo XXI. Bien, y yo, bueno, como cubano finalmente tenía otra visión diferente a la de ella, porque decía, bueno, ¿cómo, digamos, que un país que tiene hace 25 años un solo partido en el poder pueda considerarse que sus elecciones son democráticas? Me parece que no, pero bueno. Entonces, cuando me siento a conversar con ella, todas sus fuentes de información era el socialismo del siglo XXI y evidentemente pues nunca iba a encontrar una fuente contrastante. Su investigación de maestría, si la dejaba hasta ese punto, con ese alcance, iba a estar muy limitada en cuanto a la diversidad de puntos de vista en relación con ese tema. Bien, porque si bien hay algunos que plantean, por ejemplo, que en Venezuela hay una democracia, hay una gran cantidad de autores que por lo contrario dicen que no y tienen una serie de argumentos para decir que no. Entonces, pero claro, evidentemente, la autora, ella como investigadora, pues su ideología era marxista. Entonces, al analizar esto, podíamos darnos cuenta que ella estaba fuertemente influenciada por estas ideas y esto iba a ser finalmente un sesgo en su investigación. Y esto pasa en cualquier rama de la ciencia. Cuando desde la medicina, desde la ingeniería, muchas veces simpatizamos con una tendencia política, con un autor, con una línea de investigación, incluso con un paradigma, bien, esto puede influir negativamente o puede realmente limitar el alcance de la investigación. Ahí debemos de tener siempre mucho, mucho cuidado. Yo digo que siempre debemos de garantizar que la revisión de nuestros autores sea lo más diversa posible. Y como les decía también, si hay algunos autores que se contradicen, se contraponen con otros autores que ya hemos citado, citarlo también, decir, el autor tal, en contraposición con este otro autor, plantea esto, 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 y así. ¿Por qué? Porque le vamos a estar dando una mayor diversidad, vamos a estar abriendo también nuestro panorama, bien, al fenómeno que estamos investigando. Y en un sexto punto, debemos de ver y debemos de revisar que no exista conflictos de intereses. ¿Conflictos de intereses entre quiénes? Bueno, entre el investigador y lo que se está investigando. Porque si existiera un conflicto de intereses entre lo que el resultado al cual el investigador quiere llegar porque tiene determinado pensamiento, porque pertenece a determinado grupo social, pudiera en este caso estar atentando contra la objetividad y contra la credibilidad de los resultados de la investigación. En cuanto a la objetividad, es un término que van a encontrar muchos de ustedes que es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque si bien desde las ciencias exactas, quizás a lo mejor desde la medicina, se plantea que puede existir un margen de objetividad, ciertamente debemos de reconocerlo, siempre el investigador va a estar relacionado con el objeto de estudio que está investigando y en determinado momento esta simbiosis que se establece entre investigador y objeto puede tener como resultado que haya una influencia y por eso debemos de tener tanto cuidado que nuestra forma de pensar, nuestros prejuicios,
pues no se traduzcan en los resultados de investigación, ¿bien? Que no lleguen a los resultados de investigación. Debemos de tratar de despojarnos de todo tipo de elemento que pueda influir finalmente en el resultado. Por otra parte, estos intereses pueden ser financieros, relaciones, digamos, con organizaciones que puedan beneficiarse o verse afectadas por los resultados del estudio. Bien, financiamiento, por ejemplo, de empresas farmacéuticas. En el caso de los estudiantes de posgrado acá en México, generalmente, la mayoría somos, digamos que, apoyados económicamente por el CONACYT, que es un organismo que, pues, le da cierta libertad al autor, al investigador, de poder llegar a los resultados independientemente de su ideología, de, pues, digamos, de sus creencias, pero no siempre es así. En ocasiones, cuando se hacen investigaciones, quienes pagan o quienes patrocinan estas investigaciones también condicionan sus resultados, porque de estos resultados que llegue la empresa que está haciendo la investigación depende quizás a lo mejor el dinero que pueda percibir la empresa. Por citar algo, en algunos estudios que tienen que ver con el consumo del tabaco o el café o de determinados fármacos, pudieran estas empresas que producen estos productos pues pagar, patrocinar para que salgan bien posicionados sus productos y de esta manera lo consuman más las personas y no por eso quiere decir que el estudio sea real. Bien, también pueden ser conflictos de intereses personales, cuando las relaciones personales puedan influir en este caso en relación con la objetividad del autor en la presentación o interpretación de los datos. Cuando el autor que está redactando, que está escribiendo, que está haciendo su investigación, de momento hace una entrevista y obtiene un resultado que se contrapone con su forma de pensar. Bien, entonces en algunas ocasiones podemos ver que no todos los investigadores pueden hacer esta separación objetiva entre opinión personal y dato, entre opinión personal y el dato que les está llegando a través de una encuesta, de una entrevista. Entonces eso pudiera ser, digamos, un conflicto de interés. ¿Cómo podemos nosotros como lectores detectar que ese conflicto puede existir? Bueno, haciendo una investigación previa de la trayectoria del investigador que estamos consultando. Bien, y pudieran haber también conflictos institucionales, cuando en este caso la afiliación con organizaciones o instituciones que tienen un interés en los resultados del estudio. Bien, se relaciona con lo que estábamos planteando anteriormente, cuando la que está patrocinada pertenece al investigador pueda tener una intención marcada de que se obtenga un resultado y por tanto induzca a que se obtenga ese resultado. Y bueno, finalmente, para concluir en relación con lo que estábamos, o lo que hemos estado nosotros viendo en esta presentación, es precisamente que la verificación de nuestras fuentes de información en cualquier investigación científica, ya sea en ciencias sociales, en medicina, en ciencias exactas, debe de ser importante, debe ser crucial para determinar la integridad, la validez y la credibilidad de los estudios realizados. Nosotros como investigadores debemos siempre de ser autocríticos con lo que estamos produciendo. Debemos de decir, bueno, lo que nosotros estamos escribiendo cumple con estos criterios, pero también a la hora de ser lectores, a la hora de revisar otro trabajo de un colega, de otro investigador, pues cumple con estos criterios para saber si, en la medida de lo posible, es una investigación certera, es una investigación que pueda ser fiable. Lo primero es garantizar que sea una investigación lo más precisa posible. ¿Y cómo se puede, pues, lograr eso? Como habíamos platicado en el podcast, primeramente verificando que las fuentes de información sean lo más seguras, que los datos, que las interpretaciones sean confiables y que, evidentemente, cuando revisemos hay una coherencia entre la metodología, los objetivos que se están planteando y los resultados a los cuales llegó el autor. Bien, prevenir que existan sesgos y errores. ¿Cómo se previene que, o cómo se detecta que en una bibliografía, en una literatura científica pueden haber ciertos sesgos o errores? Hay que triangular la información. Debemos no solamente de casarnos con una sola información, debemos ir a varios autores con diferentes formas de pensar, con diferentes métodos y ver si llegan al mismo resultado. Bien, aquí debemos de también ser cuidadosos, porque quizás una investigación que se realizó hace 20 años y luego se realiza 20 años después, no llega a los mismos resultados, pero puede ahí haber el factor temporal, puede ser la diferencia. Sin embargo, eso debemos nosotros de tenerlo en cuenta. Y un tercer elemento es la consistencia y la coherencia. Hay que evaluar si existe cierta coherencia en las fuentes que estamos consultando. Y aquí es importante ser muy, muy detallistas en relación con la metodología que plantea el autor. Si el autor plantea, si el autor redacta una conclusión, un resultado que no está avalado por un método de investigación que haya sido explicado en su referente metodológico, no es consistente, no es coherente. Si el autor llega a un resultado que no está planteado como objetivo de su investigación, tampoco. Bien, debe de existir como si fuera un entrelazamiento entre lo que el autor plantea como objetivo, el método que va a utilizar para poder investigarlo y el resultado al cual llega. Que existe una consistencia y una coherencia, ¿bien? Y que la metodología esté lo suficientemente clara. No solamente que me diga, bueno, yo investigué el consumo de un fármaco en una población en México, vaya, en Puebla.
No, tiene que determinar cuál fue su población, cómo hizo ese muestreo, qué cantidad de personas investigó, bien, si hizo el seguimiento de estas personas a través de una etnografía, si se insertó en el lugar y suministró una serie de píldoras, por ejemplo, y algunas de ellas eran el medicamento que se estaba probando y en otros casos eran píldoras falsas para determinar los resultados a los cuales se llegaba. O sea, toda esta serie de, eh, digamos, de pormenores deben de ser explicados en el capítulo metodológico. Esto le da coherencia y consistencia a la investigación. También debe de conservarse y debe de ser una investigación ética y transparente. Si en la investigación nosotros como lectores o nosotros como propios productores científicos hemos descuidado la ética, incluso a la hora de proteger nuestra fuente, la propia transparencia, bien, pues puede ser que los resultados a los cuales estemos arribando no sean los resultados pertinentes. Bien, si nosotros vamos a hacer una entrevista sobre un tema sensible a una población y no le explicamos a esta población de personas que nos van a dar su entrevista, su criterio, que este criterio va a ser totalmente anónimo, que no va a salir su nombre. Si por lo contrario le pedimos su nombre y decimos que vamos a publicar su nombre, puede ser que la persona o se niegue a dar la entrevista o puede ser por lo contrario que diga lo políticamente correcto para no meterse en problemas. Entonces el resultado de esa investigación puede ser cuestionable. Bien, en un quinto punto podemos ver el uso de métodos rigurosos. Bien, acá deben de emplearse, la literatura que vayamos a consultar debe de intentarse que sean de revistas indexadas, revistas con cierto prestigio, que hayan sido revisadas por pares, que además de esto puedan consultarse las bases de datos. Muchas veces estas investigaciones tienen una base de datos que puede ser las entrevistas que se realizaron o las encuestas que se realizaron, y esto le da mayor solidez a la investigación. O simplemente confirmar nosotros qué afiliación institucional tiene el investigador. Todo esto fortalece, digamos, la credibilidad de la propia investigación social. Y por supuesto, el impacto en la política y la práctica. Investigaciones bien fundamentadas y verificadas tienen el potencial de influir, porque siempre que hacemos una investigación y siempre que esta investigación evidentemente de cierto modo es financiada, pues tiene un objetivo de influir ya sea en la sociedad, en la economía, en la tecnología, pero va a tener una influencia, o al menos se propone tener una influencia. Entonces debemos de nosotros tener en cuenta en este caso qué impacto va a tener, qué impacto tiene esta investigación, hasta qué punto llega para poder determinar, digamos, la pertinencia o no de la literatura que estamos revisando. Entonces, de manera general, el panorama actual científico es bastante complejo en relación con la literatura a la hora de revisarla. Existen muchos factores que atentan contra la veracidad, contra, digamos que la rigurosidad investigativa, porque tanto la rapidez en la producción de la ciencia, que muchas veces nos llevan los organismos científicos, que nos exigen cierta productividad, los propios organismos que están financiando este tipo de investigaciones, bien, y el panorama internacional caracterizado por la globalización y también por la mercantilización de la ciencia, hacen que no toda la literatura que vayamos a consultar sea veraz y por tanto debemos de poner en práctica estos elementos para no caer en errores. Y bueno, hasta aquí la presentación que le traía como parte del podcast. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias en este caso a ustedes por la oportunidad que me están dando de compartir un tema que me apasiona tanto y que creo que es bastante importante actualmente como investigadores. Gracias. Pues, de hecho, se me hizo muy interesante, la verdad. Tomé algunas notas rápidas y vi que me gustó lo que mencionaba sobre Danke, sobre su clasificación de las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Y creo que pues eso nos va a permitir como identificar cuando estemos investigando un tema, sin importar la razón, como diferenciarlas y tal vez incluso buscar, comprendí en la conversación, que era más significativa siempre en las primarias y que nos permite como verificar esa información. Y lo otro que me gustó mucho que mencionaste es revisar como mínimo 4 revistas científicas que estén indexadas y que tengan una buena reputación, que también es importante, ¿no? De repente los estudiantes que son más jóvenes, que van empezando como a estudiar la licenciatura o incluso la prepa, no sé, y los mandan a investigar en la premura de hacer la tarea para cumplir, pues solo buscan lo primero que les aparece, sin embargo no verifican la fuente que sea confiable, que no sé, es absurdo, pero muchas personas todavía siguen usando Wikipedia o otras herramientas de búsqueda que no son, pues sí, del todo confiables o adecuadas, no sé. Y la revisión de pares, que me parece sumamente interesante, me pareció genial ese comentario de que si le permites a alguien que te conoce a revisar tu artículo o tu investigación, probablemente influya pues el hecho de que te conoce, ¿no? Que a todos nos pasa. Yo creo que para el entorno social, para la convivencia habitual, tiendes a no ser del todo sincero siempre para evitar herir susceptibilidades o incluso para evitar herir a la persona, ¿no? Entonces, hay muchas razones detrás de ello. Entonces, que sea, entendí como anónimo,
que me sonó interesante, pero comprendo que eso permite que el revisor siga conociendo el nombre del investigador, también podría tener cierta influencia, aunque no lo conozcas o no sea muy cercano a ti, no sé, porque tal vez les dé curiosidad, investigue, o si ubique quién es esa persona, ¿no? El investigador. Y el de ciegas, que me pareció genial, porque entonces nadie sabe qué estás revisando o a quién más bien estás revisando y con eso te permite ser más objetivo. Es como esas fiestas sociales donde usamos una máscara y somos como más extrovertidos, más abiertos, porque no nos están viendo. Entonces, supongo que para la revisión a ciegas somos más objetivos, más imparciales, y nuestra retroalimentación puede ser muy concreta de lo que tiene que ser, sin caer en ningún tipo de cuestiones humanas, que creo que es lo normal, ¿no? Como tener preferencias o cosas así. Así que, de verdad que muchas gracias, David. A nombre de Meducas, te agradecemos nuevamente tu participación y estamos seguros que vamos a ir aprendiendo mucho más a lo largo de esta serie de episodios de cómo leer un artículo científico y verificar que es una fuente confiable y justamente es gran parte de lo que nos has dado va a complementar esta información. Así que, pues muchísimas gracias por tu tiempo y compartir tu conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente creo que todos estamos aprendiendo en relación con este tema. Nunca se deja de aprender en cuanto a la investigación científica. Y como bien platicabas tú, imagínate que muchas veces estemos revisando, o sea, un grupo de personas sean los revisores de una eminencia en relación con un tema. Si ya de hecho sabemos que es una eminencia en un tema, pues no, hasta nos prohibimos de hacer ciertas recomendaciones. Entonces, son aspectos que según vamos leyendo nos van resultando muy interesantes y no dejamos de aprender. Yo nada más que invito al colectivo de estudiantes, de personas que les gusta este tipo de temas, que sigan investigando, que lean mucho más también, todos debemos hacerlo, y que sigan formándose como investigadores. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Pues nos vemos en un próximo episodio, amigos. Que tengan una excelente noche y recuerden escuchar los episodios anteriores a este para seguir aprendiendo sobre cómo leer un artículo científico. Hasta la próxima.